our DLAC representatives. I want to say we want to thank Lisbeth and Veronica. These are our two DLAC representatives who attend monthly meetings, and they're here to report back and tell us what was discussed. Quisiéramos darle una gran bienvenida y agradecerle grandemente a señora Elizabeth y a Verónica. Ellas son dos de los representantes de DELAC. Ellas cada mes van a reuniones donde hoy también van a compartir y reportar algunas de las cosas que se han tratado anteriormente en esas juntas. Gracias. If Lisbeth is here or Veronica, can you please let us know what was discussed, or if you have anything to tell us about what was discussed in the last meeting? Si está aquí Lisbeth o Verónica, por favor nos pudieran compartir algo de lo que se habló anteriormente en alguna de las juntas que han atendido, que han ido. Aquí estoy yo, soy Lisbeth Tamayo, pero este año no había ido yo a otra junta, pero otros años pues sí he ido. This is Lisbeth Tamayo. This time I don't have nothing to report. I haven't attended to any of the meetings. Last year I did. Okay, awesome. So Lisbeth, we will go ahead and share with you the rest of the DLAC meetings in the event that you are still able to represent us so that you can go to the next meeting that they have scheduled. Entonces, Lisbeth, vamos a compartir contigo lo que tenemos de información para que para la próxima puedas asistir a cualquiera de los otros reuniones que vengan. Can we ask Sí, you? yo no, Sorry. yo no había asistido porque pues a mí no me habían avisado, apenas es la primera vez que me avisan por eso. Señora, ¿se puede arrimar más al teléfono? No la escuché. ¿Qué dijo, perdón? Que yo no había asistido a otras juntas porque yo no sabía, apenas es la primera vez que me avisan de este año. Okay. I haven't attended to any meeting because this is the first time that I was informed to attend to any meeting for this year. Okay, so the district didn't contact her for the DLAC meeting? Entonces, ¿el distrito no se comunicó con usted, señora, para sobre estas reuniones? Me han avisado hasta ahora que me trajo mi niño la carta, me la mandó la maestra con él. No one contacted me until my son, he brought home probably a flyer that the teacher sent home. That's how I find out. Okay, so tomorrow we'll send home the flyer that has the remaining dates on there to make sure that she has the dates and times, and they'll be virtual so that she'll be able to log in and attend the future one. Ok, señora, entonces mañana le enviaremos un panfleto donde dice las fechas y las próximas reuniones que se van a llevar a cabo y van a ser virtuales para que usted pueda ir, ¿ok? Ok, sounds good. Thank you so much. Gracias, señora, se lo agradecemos. Okay, so we just wanted to review a little bit the services that are offered to our students who are English learners. Vamos a repasar lo que son los servicios para nuestros estudiantes de desarrollo del idioma de inglés. So there are two ways that we address their needs to develop their English language. The first one is called designated ELD. Hay dos maneras, vamos a describirlas aquí. Hay dos maneras en las que ayudan con el programa ELD, que es el desarrollo del idioma de inglés, y vamos a hablar del primero, que es el que es designado. So designated ELD is a protected time in the day where students are working for 30 minutes every day, and they're developing their listening, speaking, writing, and reading skills in English by working in a small group with their teacher. Entonces, de la manera que funciona es que los estudiantes reciben 30 minutos del tiempo de desarrollo del idioma del inglés, esto designado todos los días en preparación
para el examen del PAC y también ellos desarrollan sus habilidades de escuchar, hablar, escribir y leer en inglés y eso lo hacen en grupos pequeños con otros estudiantes y trabajan con el maestro. Thank you. Gracias. And then the second way that our students who are learning English are able to receive services for ELD is through integrated ELD. Otra manera de que nuestros estudiantes pueden recibir servicios es también mediante el programa de ELD, que es el desarrollo del idioma inglés, pero es el integrado. So integrated ELD, it also follows ELD standards, which are set by the state of California, but we're working on other standards at the same time. En este caso, el desarrollo del idioma inglés integrado también sigue las reglas de los estándares del estado de California y están integrados a lo mismo que el anterior que se presentó. So for example, we could be working in science, but we still are trying to meet the needs of our students who are learning English. And so there's lots of strategies that teachers use during their instruction to make sure that our students are able to understand and to progress in other subject areas while they're learning English. Entonces, por ejemplo, si ellos están estudiando ciencias, entonces lo que hacemos es que también a la misma vez se le hacen estrategias para que él pueda seguir aprendiendo inglés. Los maestros se aseguran de que el estudiante mediante estrategias aprendan y entiendan qué hacer y para que estas lecciones sean accesibles para todos los estudiantes. Yeah, and there's some examples. So teachers teach specific vocabulary. Oh, can you go back? They model, so they show students exactly what it is that they want them to do. They use graphic organizers or visuals like pictures or photos. And then they also tap into students' prior knowledge. So we're gonna try to bring all the knowledge that students already have and find connections to new learning. Por ejemplo, lo que utilizan los maestros, les enseñan vocabulario académico, modela también el maestro lo que van a hacer el estudiante. También se usan organizadores gráficos o visuales como fotografías o algunas imágenes y aprovechan los conocimientos previos de los estudiantes. Thank you. And this chart connects our LPAC levels. So after students take either the initial LPAC or the summative LPAC, which is what they'll take yearly, and it connects to the standards that are set by the state of California. Y en esta imagen podemos ver cómo todos los niveles estandarizados se conectan para que el estudiante, ya sea que tome el LPAC inicial o el que es como una recopilación. Yeah, so on the summative LPAC, the one that they take yearly, they'll receive a overall score, a level 1, 2, 3, or 4. En los niveles de 1, 2, 3 y 4 se le da al estudiante para ver los puntajes. And once they get to a level 4, that's when we really start looking at redesignating students. And then after that, we monitor them to make sure they're continuing to develop as students. And we can redesignate them so they no longer have to take designated ELD. We can monitor them at that point. Cuando los estudiantes llegan al cuarto nivel, entonces ya ellos deben de tener sus habilidades, tanto orales como escritas, bien desarrolladas en el inglés. Entonces, tal vez necesiten algunos apoyo un poco menos que anteriormente y ya ellos están más familiarizados con todas las actividades o tareas que se les han enseñado. And the bottom row there shows some descriptions of students that are in each of those bands. So when students are just beginning to learn English at that level 1 on the LPAC, they need a lot of support. So they will need a lot of support from the adults in order to meet academic goals.
Entonces, para que ellos puedan cumplir con sus metas académicas, y vemos en la parte que está coloreada en verde, ahí son para los nuevos estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés. Entonces, ahí ellos necesitan mucha ayuda de los adultos en la escuela para que ellos puedan empezar a aprender. In level 2 and then at the beginning of level 3, they have some more oral and written English skills. They might still need a lot of support, but as they reach level 3, they'll need less support in academic tasks. Entonces, en la área que está coloreada en azul, vemos que estos estudiantes están en el nivel 2, casi entrando al nivel 3. En este nivel, ellos tienen ya un desarrollo de sus habilidades del inglés, tanto orales como escritas, y ya tienen necesidad de menos ayuda. También ya están más familiarizados con estas tareas, y también la ayuda es moderada. And then for the top of level 3 to level 4, these students have well-developed oral and written English skills, and they might just need a little bit of support in order to be successful in their academic tasks. Entonces, para que ellos ya en el nivel 4, para cuando ellos ya han llegado aquí, ellos necesitan tal vez un poco menos de ayuda, ya tienen bien desarrolladas lo que son sus habilidades orales, escritas, y también, como ya mencioné, necesitarían muy poquito apoyo y ya están bien familiarizados con estas actividades. And I just wanted to know if they had any questions about what we've presented thus far. Ahora, este momento quisiera preguntar si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que se les ha mencionado. Yo sí tengo una pregunta. Tengo un niño que está ya en high school y él todavía no lo han sacado de este programa, pero en uno ya tiene 4 y en otro tiene 3. Tiene que tener las dos, tiene que ir al nivel 4 para que lo puedan sacar de este programa. I do have a question. I do have a son that he's in high school, and until this moment, they haven't removed him from this program. So in order for him to be removed from this program, he has to be in level 3 or 4. Which one is? So he has to have an overall level of 4 on the LPAC test that's given annually. And he also needs to score at or above on his SBAC scores, in addition to teacher input. So there are 3 criteria where he needs to score proficient in order to be reclassified. So it's a score of LPAC, a score of 4 on the LPAC, at or proficient when he takes the SBAC, and then teacher input stating that his English is well developed and proficient. Okay. Entonces, señora, para que él pueda ser removido de este programa, tendría que sacar un nivel más de 4 en el examen, el PAC, entonces que se le da cada año, y también tiene que tener cumplir ciertas categorías. Hay 3 diferentes. También tiene que ver que el maestro tiene que darnos su opinión sobre todo esto para que él pueda ser reclasificado en otro programa. Entonces, es una combinación, es tener más del nivel 4 en el PAC, y luego también que el maestro vea que está completamente desarrollado en sus habilidades escritas y orales en inglés. So when she receives the score on the LPAC, it might say reading a score of 3, writing a score of 2, speaking a certain score, but he needs an overall, so as long as the overall level is 4 on the LPAC. Entonces, por ejemplo, señora, cuando usted reciba las calificaciones de este examen, el PAC, va a ver, por ejemplo, en lectura 3, en escritura 2, hablando, vamos a decir un 0, por decir algo. Entonces, pero en general, combinando todos los números, tiene que tener más de 4. And I would say if she has specific questions about the student in high school, she should reach out to the school
because they can explain more specifically where her child is, if they're getting close to being able to be reclassified. Entonces, señora, yo le sugiero que si usted tiene más preguntas en este aspecto, por favor, contacte su escuela, a su secundaria de su estudiante, y ellos le van a poder explicar más sobre estos niveles. Ellos van a saber más en dónde está el niño y entonces de esa manera se pudiera él ubicar en otra clase o sacarlo o dejarlo ahí mismo. Ok, muchas gracias. Thank you very much. Awesome. At our next meeting too, we're gonna go into more depth about the reclassification process in general and how our parents can help the students practice and prepare for the LPAC exam at home as well. Because the testing window for the LPAC will be coming up shortly in February. Entonces, señora, en febrero va a venir el examen de LPAC, entonces vamos a hablar también de la reclasificación y cómo los padres en casa pueden ayudar a los estudiantes para que se preparen para este examen. Ok, gracias, señor. Thank you. Thank you, ma'am. So we have kind of already gone over why the LPAC is given, or what it is exactly. The summative LPAC is given annually to measure progress toward English proficiency, to help inform proper educational placement, and also to determine if a student is ready to be reclassified based on their English proficiency. Entonces, el propósito de que se da el examen de LPAC es para ver el progreso si el estudiante también domina el inglés, y también es para ayudar a informar las ubicaciones adecuadas para ayudar a determinar si el estudiante está listo para ser reclasificado. And so, as Mrs. Banez has explained, that designated and integrated ELD time for 30 minutes every day for the designated ELD is very important with trying to assist those students with those skills. Entonces, sin importar cuál de los dos ELD o desarrollo del idioma inglés está teniendo, el integrado o el designado, esto es es importante para ayudarle al estudiante que tenga el apoyo necesario. And so the LPAC is given every year. It varies depending on the school site. So it's administered annually until a student is reclassified. And the window is from February 1st through May 31st. So the school may start in February, or the school may not be taking it until the end of May. So also it's a great idea if she reaches out to the school so that she will know when her son is taking the LPAC, and that way can help prepare and start planning and practicing for the LPAC exam. Entonces, para que se prepare y practique y esté listo el estudiante para el examen, el PAC, este se administra una vez al año y después de los resultados se va a reclasificar el estudiante. Hay una ventana de tiempo donde se administra este examen. Por ejemplo, aquí menciona que es del 1 de febrero al 31 de mayo. Entonces, dependiendo también en la escuela. And in case anyone is not familiar, there are 4 domains: reading, writing, listening, and speaking. Entonces, si algunos de ustedes no están familiarizados, el examen ese lo que va a observar es el dominio de escritura, lectura, el hablar, you say 4, right? Reading, writing, hablando también, speaking. I'm sorry, I got it. So speaking, writing, reading, you say one more? Listening. Listening. Thank you so much. Entonces hay 4 categorías: hablando, escribiendo, leyendo y también escuchando. Okay, so these are our next future ELAC meeting dates. So today was November 16th, and the next one is going to be January 18th. We hope you can join us, followed by March 15th, and our last one will be April 19th.
Entonces aquí vemos las fechas de las próximas juntas para las juntas de ELAC y vemos noviembre 16, que es el día de hoy, está marcado que sí llegó a cabo. Luego después viene enero 18, luego después le sigue a marzo 15, pues esperamos que, y abril 9, esperamos que nos puedan acompañar también a esos. And just to get your all's feedback, do you think it would be better to have the next meeting in person, or do you like having it virtual? Y tan solo para hacer una observación, ¿qué se les hace más fácil, que sea en persona o virtual? Pues virtual, porque pues yo como tengo otros niños, pues a veces no tengo que For me, it's better if it's virtual because I have kids and I don't have anyone to help me, taking care of them. Okay. Muy bien, señora. And even if maybe for our next one, what we can do, if we provide childcare, if that's an option, we just want to make it convenient for all of our parents to get the information out there. But we do take all of your consideration, and if virtual works best or in person with the option of having childcare available, if that would still work, that is an option that we would consider as well. Entonces, podemos ver como una opción el hecho que tal vez si se hace en persona tengamos también el servicio de niñeras para que cuiden a los niños y así esto a lo mejor sea más conveniente para ustedes, padres de familia. Queremos que sepan que tomamos en cuenta todas sus opiniones para que podamos llevar a cabo estas juntas. Thank you. Are there any other questions, comments, anything that we have not gone over, or anything that you're still wondering about as it pertains to your son or daughter? Anyone? ¿Alguien tiene preguntas, alguna preocupación, algo que tal vez crean que no se vio en esta junta? Cualquier cosa que a lo mejor no cubrimos, este es el momento de hacer sus preguntas, por favor. If not, we would like to thank everyone so much who came out, and we will see you all at our next meeting. Entonces, sin nada más que discutir, si nadie más tiene preguntas, les agradecemos su presencia el día de hoy y esperemos verlos pronto en la próxima junta. Pasen buenas noches.